Hoy tenemos un tema por demás muy especial, un tema que quizás nos pueda tocar muy profundamente a muchos de los que estén aquí, a otros de los que nos están mirando a través de la red de Instagram, pero yo sé que va a ser transformador porque la palabra del Señor, de eso es lo más maravilloso de la palabra del Señor, que la palabra transforma. Dios te bendiga, mi amada hermana, Dios les bendiga a todos y cada uno de los que están acá y le damos gracias al Señor por sus vidas. Así que, sin más preámbulo, vamos a ir iniciando, porque yo sé que todos estamos acá, ¿verdad? Haciendo diferentes cosas y le doy gracias al Señor por sus vidas, que están haciendo un alto para esa palabra de refrigerio, esa palabra del Señor que en medio de la tarde, en medio de un día que quizás a lo mejor ha sido muy bueno, pero quizás no ha sido tanto, pero aquí estamos, buscando el rostro del Señor, buscando conocer un poco más del Señor en medio de todo lo que estamos haciendo para aprender un poco más. Y quiero comenzar primeramente dándole gracias al Señor y levantando una oración. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad de estar reunidos como hermanos, Señor, para hablar de ti, para conocerte más a ti y a través de tu palabra, Señor. Bendice a cada familia aquí representada, a cada familia que nos estarán mirando, Señor, a cada persona que nos estará mirando ahora o en diferido por cualquiera de las redes, Señor. Gracias. Gracias porque estamos haciendo un alto, pero un alto para escuchar de ti, para conocer tu palabra que vivifica nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amado Dios y Padre, ponemos este tiempo en tus manos. Yo me quito para que seas tú hablando a través de mí, Señor, tocando corazones, transformando, inspirando, Señor, para hacer cambios si es necesario hacerlo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Gracias, gracias sobre gracias. Y quiero comenzar también haciéndoles una pregunta. Una pregunta obviamente retórica, no estamos acá, ¿verdad? Presencial, pero ahí donde ustedes están, yo quiero que ustedes, muy en lo profundo, ustedes se respondan esta pregunta y voy a ir haciendo varias preguntas. Y yo quiero que ustedes sean completamente honestos con ustedes mismos. Y la pregunta es, ¿cuántos alguna vez se han sentido que no eran lo suficiente o incluso que no son suficiente? Que por más que se han esforzado, que por más que han hecho y que quizás han estudiado, pareciera que siempre tengan que demostrar su valor. ¿Cuántos quizás han sentido miedo, ¿sí? Para ser rechazados o por ser rechazados o a ser rechazados? ¿Cuántos han tenido temor tal vez de perder a alguien que amas? Ahí los estoy haciendo pensar. Ahora les hago otra pregunta. ¿Cuántos crecieron de todos los que están aquí con un padre, con una madre? Tal vez la mayoría, ¿verdad? No voy a decir que todos porque sabemos que puede ser que nos crecimos con un abuelo, con un tío, con un padre adoptivo, una madre adoptiva, pero vamos a decir que en línea general, tal vez, vamos a decir que un porcentaje más alto creció con un padre y con una madre. Sin embargo, muchos de los que quizás están pensando, me he sentido así, no me he sentido suficiente, no me he sentido valorado, etcétera, forman parte de aquel grupo que crecieron con una madre o con un padre. Porque, ¿qué pasa? Que tener un padre no significa sentirse hijo. Tener una madre muchas veces no significa sentirse hijo. Vivimos en una generación llena de personas exitosas que muestran alguna apariencia por fuera, que quizás, bueno, uno la ve y uno dice, yo quisiera ser como tal, o esa persona me inspira a ser, porque en realidad tenemos que ser como Cristo. Pero esa persona me inspira, yo quisiera hablar así, o estudiar de esa forma, o tener este tipo de, no sé, talento, etcétera. Por la admiración, vamos a llamarlo de esta manera y no por otra cosa. Sin embargo, no conocemos el corazón de aquella persona que puede ser y mostrar el éxito tan grande, pero por dentro puede estar totalmente quebrada o rota. Sin embargo, por fuera uno la ve y uno dice, wow, yo quisiera ser así o quisiera tener esto. Porque ya cuando uno está en Cristo, realmente
con el valor que tiene nuestro Señor, queremos ser como Él, pero antes cuando quizás no lo conocíamos, uno admiraba a alguien y yo quisiera ser como, ¿verdad? Hay empresarios muy exitosos, pero estoy segura que con un corazón que se hace, los sienten huérfanos. Hay profesionales con corazones huérfanos. Hay personas que quizás, ¿qué les puedo decir? Estás con tu esposo, vives con tu esposo, pero quizás ambos viven como si fueran huérfanos emocionales, porque hay una carencia. Y como vienen de carencia emocional, entonces el matrimonio está siendo llevado de esta manera. Hay líderes, hay servidores, incluso pueden haber pastores que todavía luchan con una necesidad profunda de aprobación. Necesito sentirme aprobado. Hay personas que quizás no descansan porque se sienten que no han demostrado suficiente lo que valen. Y saben que eso es agotador, es agotador. El mundo nos ha enseñado a competir. El mundo nos ha enseñado a producir, a destacar y a aparentar muchas veces. Pero Dios nunca nos llamó como hijos a vivir para demostrar quiénes somos. Un hijo no tiene que ganarse el amor de un padre. Un hijo simplemente vive desde el amor de su padre. Por eso, hoy no vamos a hablar simplemente de niños que perdieron un padre o de personas que no crecieron con sus padres. Vamos a hablar desde una condición, porque la orfandad es una condición espiritual y emocional que puede estar escondida en cualquier corazón, aunque hayas crecido con tu madre y tu padre, aunque no hayas crecido con ellos, o que hayas tenido, no sé, la mejor mamá o el mejor papá, pero faltaba uno. A toda esta condición espiritual, la Biblia la llama orfandad. Orfandad. Y quizás lo más sorprendente es que esta herida comenzó mucho antes de que naciéramos. Definitivamente. ¿Saben por qué? Porque todo tiene una connotación espiritual. Y si nos vamos a la Biblia, todo comenzó en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del Edén. Perdieron algo mucho más profundo que el lugar de la estadía donde ellos estaban. Perdieron la comunión perfecta con su Padre. Perdieron la conexión perfecta con su Padre Celestial, que dice la palabra del Señor que caminaba con ellos en el Edén. Él caminaba con ellos, él hablaba con él estaba allí, pero al momento de la desobediencia, ¿verdad? Perdieron la comunión con el Padre y hubo un corte. Desde ese momento, la humanidad entera comenzó a buscar en personas, en relaciones, en dinero, en éxito, en reconocimiento y hasta incluso en religiones. Lo que solamente se puede encontrar nuevamente con Dios, con el Padre. Quizás por eso algunos buscan desesperadamente que lo acepten. Otros necesitan ser controladores para sentirse importantes. Otros viven compitiendo todo el tiempo. Otros quizás se creen de verdad que no valen nada. Otros pasan la vida preguntándose en silencio, ¿quién soy yo realmente? ¿Quién soy yo? No sé quién soy. No sé de dónde vengo. No sé cuál es mi propósito. No sé. Es como que si no supieras realmente, aunque existes y vives, no sabes quién eres. Pero en medio de toda esta realidad y en medio de todas estas preguntas que les estoy haciendo, que yo sé que son profundas y yo sé que a lo mejor tocan el corazón, Jesús hizo una declaración extraordinaria. Nuestro Señor, nuestro amado Jesús, quien vino porque nos amó y nos ama, se entregó por nosotros y Él hizo, antes de ir a la cruz, él habló con sus discípulos, que todos estaban llenos de miedo, que todos estaban pensando, se va a morir y ahora qué vamos a hacer, se va a ir, nos va a dejar solos. Pero ahí el Señor les dijo, no los dejaré
huérfanos. No los dejaré huérfanos. Vendré a ustedes. Eso está en el libro del apóstol Juan 14:18. No los dejaré huérfanos. Y esa es una verdad para ti, para mí, para todos nosotros, que el Señor dijo, no los dejaré huérfanos. Vendré a ustedes. El Señor Jesucristo no dijo, no los dejaré sin recursos. Él pudo haber dicho eso. Él no dijo, no los dejaré sin milagros. Él no dijo, no los dejaré sin el ministerio. No los dejaré sin una religión. No. Él lo que prometió fue, no te voy a dejar huérfano, no los voy a dejar huérfanos. Y si el Señor Jesús lo ha dicho, y si eso está escrito en la palabra, esa es nuestra verdad. Esa es nuestra fe. Y cualquiera que se sienta o se haya sentido en el nombre de Jesús, yo quiero que si algo te puedes llevar hoy de esta enseñanza, es que no estás huérfano, porque el Señor Jesucristo lo dijo. Y solamente en Él vamos a encontrar a ese Padre maravilloso, en nuestro Padre celestial. Porque Jesús sabía que la peor pobreza no es la falta de dinero, que la peor pobreza es vivir sin identidad de hijo de nuestro Padre celestial. La mayor tragedia de una persona no es estar lleno de bienes, porque podemos ver personas así. Podemos ver quizás actrices, actores, gente, pero que los ves que están sumidos en una adicción a las drogas, a la pornografía, a ciertas otras cosas. ¿Por qué? Porque podrán tener de todo, materialmente hablando, podrán tener todos los bienes que quieren, pero hubo una falta, una carencia, hubo una falta de un padre, hubo una falta de una madre, y esto los hace ser pobres de espíritu, y mucho más si no tienen a Cristo. Es lo más difícil para una persona, es no entender o no saber que tiene un padre, y que quizás sí, como el Señor también lo dijo, aunque tu padre y tu madre te abandonaran, con todo yo te recogeré. Y eso a veces cuesta entenderlo, a veces cuesta aceptarlo, pero lo más difícil es no tener un padre. Sin embargo, el Señor nos está diciendo, yo soy tu padre y yo te voy a recoger aun a pesar de que nadie te quiera, aun a pesar de que los que yo te puse para que tus progenitores no te quisieron, pero yo sí te amo. Y el Señor nos está diciendo, a través del Espíritu Santo, yo quiero enseñarte, yo quiero darte, yo quiero que sientas lo que es el amor del Padre, porque en el nombre de Jesús, ahí en Él estamos completos en todo, completos en todo. Él quiere arrancar, el Señor y Padre Celestial, quiere arrancar de raíz toda mentalidad de orfandad. Quiere revelarnos nuevamente el corazón del Padre, ese Padre que nos ama, que nos amó, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Porque familia, si no era así, estábamos perdidos, perdidos, íbamos a terminar todos en el infierno. Pero Él dijo, no, mis hijos no se van a perder, mi creación no se va a perder. Y Él envió a su Hijo, a su unigénito, al que estaba sentado con Él ahí en la gloria, que Él no tenía por qué venir. O sea, el Señor inocente vino para que nosotros pudiéramos conectarnos nuevamente con el Padre y entonces reconciliarnos con Él. Lo que se perdió en el Edén, lo que Adán hizo. Entonces el Señor Jesucristo vino a restituirlo, Él vino a acomodarlo, Él vino a inventarlo. Esto no se iba a quedar así. El Señor nos ama profundamente. Y aunque quizás podamos sentirnos huérfanos por esto, por aquello, porque naturalmente sí, no es fácil sentirse sin identidad. Pero cuando un huérfano descubre que tiene un padre, y sobre todo como nuestro Padre Celestial, le damos gloria al Señor, porque no te vas a sentir solo ni sola nunca más. Porque entonces vas a dejar de sobrevivir y comienzas a vivir plenamente, a vivir la vida como hijo, porque eso es lo que somos cuando nosotros le hemos entregado nuestra vida a Cristo y le damos gloria a nuestro Señor, porque Él no quiere bajo ningún concepto, como se llama este tema,
que tengamos una herida de la orfandad. Él no quiere que en nuestro corazón haya esa herida. Él nos dijo, no les dejaré huérfanos. Y si eso lo dijo el Señor, esa es la verdad. Esa es la verdad. Vivimos en esta generación llena de personas, ¿verdad? Que, wow, corren para acá, muestran, hacen diferentes cosas, pero en realidad, pues muchos, y quizás muchos de los que me están escuchando, se pueden sentir solos, rechazados, inseguros, buscando esa aprobación, pero no han encontrado cuál es la raíz de esa necesidad. Y esa necesidad es Cristo. Esa necesidad se llena con Cristo. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea más utilizada para huérfano es la palabra yatom. Y-A-T-O-M. Yatom. La palabra yatom. Eso no describe únicamente a un niño que perdió a sus padres. Entendemos, ¿verdad? Que el niño que pierde a su padre se le llama huérfano, ¿sí? Y a su padre, a su madre. Pero esta palabra yatom del hebreo no significa solamente a un niño que haya perdido a sus padres. No, esto solamente no describe eso. Esto describe a una persona que no tiene cobertura, una persona que no tiene protección, una persona sin identidad, una persona sin herencia, que literalmente no tiene a nadie que defienda su causa. Esto es lo que significa la palabra yatom. En Israel, y ustedes saben que siempre lo llevo a la palabra, al hebreo, me gusta buscar desde la raíz del hebreo, porque eso le da el contexto cultural, le da lo que el Señor realmente quiso decirle al pueblo con respecto a lo que es la parte histórica en el pueblo de Israel. En Israel, el padre no solamente proveía un alimento, porque claro está que el padre pues es el proveedor y él nos provee, valga la redundancia. Pero el padre era quien otorgaba la identidad, quien otorgaba el nombre, quien otorgaba la herencia, la protección, la dirección, la corrección y además el legado. El legado. Entonces, una persona que se entienda como yatón es una persona que no tenía nada de esto. Por eso, cuando alguien quedaba huérfano, no solamente perdía a una persona, perdía un lugar de pertenencia, ese lugar que me da, que dice, yo soy de aquí. La orfandad, desde la perspectiva bíblica, es vivir sin la seguridad de pertenecer a esta familia, al que me da el nombre, al que me da la cobertura, al que me da la protección, al que me da la provisión. Y es por esto que hoy en día podemos encontrar a tantas personas que se sienten tan vacías, que se sienten con una necesidad de llenar en su corazón algo, que entonces se inclinan a tirarse a grupos que le están ofreciendo algo que no es correcto, pero que ahí se sienten familia, porque ahí sienten que tienen algo que les pertenece o sentido de pertenencia. Es por esto de que hay tantos movimientos que se han levantado, que van en contra del corazón de Dios, pero esos movimientos están llenos de personas que fueron huérfanos de una manera o de la otra, que sus padres murieron o que sus padres vivían con esos padres, pero sus padres eran ausentes, estaban ausentes. Y la orfandad desde la perspectiva bíblica es eso, es vivir sin ese sentido de permanencia. Por esa razón, el Señor revela constantemente su corazón, diciendo en el libro de Salmos, capítulo 68, verso 5, dice que el Señor es padre de huérfanos, defensor de viudas. Es Dios en su santa morada, dice ese salmo. Yo soy padre de huérfanos porque Él sabe la necesidad que siente una persona cuando sus padres no están. Sobre todo cuando, por supuesto, somos niños. Llega el momento, definitivamente, cuando nuestros padres tienen que partir. Pero qué tremendo es cuando un padre te ha dado, ¿verdad? Y ya desde niño has sentido la protección, has sentido el cuidado, la provisión, el amor, el abrazo, el cuidado. Todo eso que significa ser padre. Y qué triste es porque sabemos, ¿verdad? Que no todos los hombres, hablando de padre como tal, igualmente madres pueden haber,
pero no todos los hombres tienen, vamos a decir, eso en su corazón. Muchos abandonan, muchos desprotegen, muchos dejan a sus hijos y se los dejan a la madre o se lo tiran a la abuela o a quien sea, porque es que no han entendido lo que significa ser padre, porque no han entendido lo que realmente es darle cobertura, protección, identidad, amor, todo a sus hijos, que se ponen a tener hijos por ahí como que si eso fuese, no sé, porque se sienten más hombres al hacer eso, y lo cual más bien están dejando de ser hombres, porque tener muchos hijos regados por la vida no es significado de hombría, todo lo contrario, porque si tienes aunque sea uno, pero le das todo lo que tienes que darle, eso, ahí es donde está realmente lo que Dios ha llamado a hacer, a dar identidad, protección y todo esto. Dios siempre mostró su sensibilidad especial por el huérfano, porque Él mismo se presenta como aquel que restaura lo que el pecado, la muerte y el abandono destruyeron. Porque eso fue lo que literalmente pasó en el Edén. Ahí hubo una ruptura y desde entonces el hombre se ha sentido que necesita algo, necesita estar con alguien, necesito buscar aquí o buscar allá, pero realmente se olvidó de tener la conexión con el Padre y todo por la desobediencia. La orfandad es una herida que viene desde el corazón, es una condición del corazón, es una condición de las emociones, es una condición que viene de allí. No siempre significa haber perdido a un padre físicamente. Hay personas que crecieron, como se los dije, con padre, madre, casa, dinero, viajes, lujos, pero no tuvieron amor, no tuvieron afirmación, no tuvieron identidad. Otros, ¿verdad? Imagínense, bueno, ¿qué no tuvieron? Pero quien los crió fue la nani, quien los crió fue el jardinero, porque sus padres estaban viajando. Eso es abandono. Eso es ser rechazado porque, sabes, necesito hacer dinero y yo en este momento no tengo tiempo para ti. Necesito hacer dinero porque ahí su prioridad era el dinero. Entonces van creciendo esos hijos que se sienten rechazados por sus padres porque más importante está el dinero. Más importante es los viajes. Más importante es pagar la cartera de marca. Lo cual, por favor, eso es maravilloso si tienes la posibilidad de hacerlo, pero también que estés como padre, como madre, dándole a tus hijos el amor, la dedicación y todo lo que necesita un niño para crecer. No solamente que le des el Xbox más caro, más grande, el mejor, el último modelo, el que, bueno, habla contigo y baila contigo. No, porque el niño, qué bueno, tengo esto, pero a la hora de la verdad, a la hora de la verdad, y volvemos al tema, y como estaba hablando, comenzamos a hablar con el tema Venezuela. Nosotros nos dimos cuenta que ni el Xbox, ni el televisor mejor, ni la computadora mejor, ni nada era tan importante como el ser amado. Al ver todas esas imágenes tristes, al ver todo lo que estaba aconteciendo en Venezuela, ahí todo el mundo corrió hacia lo que amaba. Y no era precisamente la caja del Xbox. Entonces, qué tremendo es poder entender cuando nosotros tenemos que buscar como adultos, si tenemos hijos, tenemos, bendito sea el Señor, la oportunidad de volver a ese camino que el Señor quiere, que seamos buenos padres, buenas madres, porque aquí estamos hablando de padres. Pero también podemos hablar de madres, madres que han abandonado, madres que dicen, no, yo no puedo con este muchacho y se lo dejo ahí al papá. No, yo mejor me voy a hacer mi vida, mejor me voy a hacer lo que tenga que hacer y esto se los dejo a los papás. Esto también nos habla de la orfandad de una madre, porque cuanto más, aunque la identidad la puede dar el papá, pero el amor de la madre, eso no hay quien lo sustituya. Quizás en las estadísticas vemos menos madres que abandonan, pero también las madres pueden abandonar por muchas razones, por adulterios, porque no quieren aguantarse al niño, porque por rabia con el papá dice me voy y le dejo a los niños, por lo que sea. No entendemos y no estamos aquí para juzgar ni para cuestionar a aquel que haya abandonado o no. Aquí estamos hablando de que sí, pasó, me abandonaron, mi mamá se fue, mi papá me abandonó o murió o lo que haya sido, pero eso no es lo que a ti te define.
O sea, en la vida tú no puedes caminar diciendo, es que yo soy huérfano, ay, tengan misericordia de mí, yo soy huérfano, es que yo soy... Como adulto, por favor, cuando es niño es distinto, pero cuando adulto ya, como adulto y mucho más, si le has entregado tu vida a Cristo, no puedes caminar por la vida diciendo, es que yo soy huérfano, es que yo fui huérfano, es que a mí nadie nunca me quiso. Porque ahora en Cristo, y si lo tienes a Él, el Señor te dice, yo estoy aquí para ti, yo soy tu Padre, tú eres mi Hijo amado en quien yo me complazco, yo te amo y te amé tanto que envié a mi Hijo, a mi unigénito a morir por ti. La identidad está en Cristo, métete en Él, refúgiate en Él. Dice la palabra del Señor, el que habita al abrigo del Altísimo, ahí el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Métete dentro de Él y ahí es donde vas a encontrar al papá, ahí es donde vas a encontrar a la mamá, ahí es donde vas a encontrar aquello que te hizo falta, pero que en el Señor lo llena todo en todo. Y sí, claro que hay una herida del corazón. Y sí, claro que por supuesto creciste con una carencia, pero que si tú eso dices, Señor, yo vengo a ti. Yo te entrego esto que tengo en mi alma, esta ruptura, esta trauma, esto como tú le quieras poner, Señor, pero yo sé que tú eres mi Padre Celestial y tú como mi Padre Celestial, tú me adoptaste, Señor, tú me abrazaste, tú me amas, tú entregaste a tu Hijo a morir por mí y por eso, Señor, yo hoy decido que yo no soy más huérfano, no soy más huérfano. Esa palabra a mí no me define. En el nombre de Jesús, yo tengo un Padre y es el mejor Padre del mundo y del universo y es nuestro Yahweh, a través de su Hijo amado Yeshua, quien nos dio el espíritu de adopción, como dice la palabra, por el cual podemos clamar y decir, Abba, Padre. Abba, Abba, Abba en el hebreo significa papito. Abba, eres mi papito, Señor, gracias. Gracias porque ahí, cuando muchos me despreciaron, cuando mis tíos me dejaron, cuando mis primos no quisieron saber nada de mí, cuando mis abuelos no quisieron saber nada de mí, cuando quizás yo caminé en la calle, estuve en la calle, a lo mejor, mira, me pasaron cosas terribles en la calle. Ustedes no saben porque hay historias muy tristes de personas que fueron abandonadas y tuvieron que irse a la calle. Y ahí criarse entre los que estaban en la calle, entre delincuentes, entre maleantes, entre violadores, entre mujeres que quizás pues tampoco tenían, vamos a decirlo así, como dice la Biblia, lo vil del mundo estaba en la calle. Y tal vez muchas personas que quizás ni sabemos, porque estamos todos aquí con nuestras caras muy lindas, pero el corazón, aquí mucha gente no sabe lo que ha vivido una persona que ha tenido que estar en la calle porque lo abandonaron, los que tenían que cuidarlos, los que tenían que protegerlos, los abandonaron. Y no estoy hablando de los que murieron, sino de los que no cumplieron su función de padre como tenían que haberla cumplido. Y esas personas vivieron tantas cosas en la calle que han crecido como personas rotas, que han crecido como personas que no saben amar, como personas que no saben cómo ser padres y muchas veces hasta tienden a rechazar a sus hijos también, porque hay una maldición que se llama la maldición de la iniquidad, producto del pecado. Pero ¿quién? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Nadie, nadie. Nosotros no somos nadie para juzgar, porque no conocemos. Muchos dicen, ¿verdad? Muchos conocen la gloria, pero no conocen la historia. Y si nos sentáramos a escuchar las historias de cada uno, tendríamos que callarnos la boca y decir, Señor, perdóname por haber juzgado a tal persona por ser como es. Pero qué tremendo es poder hablarte a ti que caminaste en la calle, a ti que quizás estuviste en un refugio, te pusieron en un orfanatorio, lo que sea. Pero poder decirte que todo eso puede cambiar y todo eso puede ser transformado por el amor de Cristo en ti, por el amor del Padre en ti, porque Él lo ha dicho, no los dejaré huérfanos, no los dejaré huérfanos, yo vendré. Entonces, la orfandad comienza cuando el corazón deja de sentirse hijo. Por eso,
Adán, después del pecado, no solo perdió el Edén, perdió la comunión con el Padre, obviamente la humanidad buscando llenar ese vacío, porque aún así, cuando somos exitosos, ese éxito, esa cantidad de dinero en el banco no llena el vacío. Pueden tener miles, cientos, pero no llena el vacío que deja un padre. Ni el ministerio, ni mira, ni que eres el super líder, ni que tienes 500.000 personas que te siguen en Instagram. Eso no llena el vacío. Solo el padre puede llenar el corazón de un hijo. Solo el padre, más nadie. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la orfandad en el corazón? La orfandad puede dejar una huella, una profunda marca que nos afecta o que puede afectar a las personas. Y por supuesto, lo primero que esa persona va a tener un problema es para relacionarse con Dios, con el Padre. Porque si nosotros vemos las cosas naturales y muchas veces el Padre nos muestra lo natural para explicarnos lo espiritual. Pero resulta que el Padre celestial, perdón, que el Padre terrenal abandonó, dejó a un lado, no le importó, no dio cobertura, no dio protección, no dio provisión. O sea, desamparó literalmente al hijo. ¿Cómo puede un hijo que su padre lo abandona, que su padre lo deja, o la madre también, porque basta que estamos hablando de los dos? ¿Cómo puede un hijo que tiene esas características, que lo abandonó su padre, el que debía protegerlo, poder creer que Dios, que no lo ve, ¿verdad? Lo va a amar, lo va a querer, lo va a proteger, le va a dar la provisión? Va a decir, no, pero es que si el terrenal, que se supone está aquí, que se supone yo nací de ahí, me abandonó, ¿qué me hace pensar y entender que Dios no lo va a abandonar? Entonces, es ahí lo primero que el enemigo trata de hacer en una persona que sus padres lo abandonó, murió, etcétera, es que no va a tener una buena relación con Dios. No va a tener una buena relación consigo mismo y tampoco va a tener una buena relación con los demás, porque se va a sentir siempre rechazado, abandonado. Y eso es algo que obviamente el enemigo ha tratado de hacer. ¿Para qué? Para dañar la vida de aquellas personas que tienen una vida, que quizás iban a tener una vida maravillosa, pero que a raíz de eso el enemigo trató. Pero el enemigo no tiene la última palabra sobre nosotros. El enemigo no tiene la última palabra. No, nada tiene que ver con él. Nosotros tenemos que creer lo que nuestro Padre Celestial ha dicho. ¿Y cuáles son las consecuencias más fuertes y más profundas de todo esto? Un profundo sentimiento de abandono, una inseguridad constante, un temor terrible al rechazo, un miedo tremendo a ser reemplazado, una necesidad tremenda de ser aprobado, una autoestima por el suelo, dificultad para confiar en alguien, incapacidad para recibir amor, porque siempre vas a estar pensando, me va a dejar, me va a rechazar, me va a abandonar, Claro. se va a ir. Todo el tiempo va a pensar que esto Sí. es lo que va a pasar. Va a tener temor para establecer una relación profunda con alguien, porque siempre va a sentir que puede ser abandonado, que puede ser, ¿sabes? Me va a dejar y va a estar todo el tiempo con esa inseguridad constante. También va a tener ansiedades muchas veces de controlarlo todo. La falta de identidad, la esclavitud al desempeño, creer que el amor debe ganarse. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas personas oran, sirven, aman a Dios, pero en el fondo siguen creyendo que algún día Dios también los va a abandonar. Esas son consecuencias de lo que significa, obviamente, que una persona haya crecido en un hogar de esta manera o que ni siquiera tuvo un hogar. Ese pensamiento no nace de la verdad de Dios, sino de una herida
que aún no ha sido sanada. Bendito el nombre del Señor. Vamos a diferenciar dos tipos de huérfanos. Hay dos tipos de orfandad. El huérfano herido, ¿ok? El huérfano herido es el que sufrió el abandono, el rechazo, la ausencia. Ese es el huérfano herido. Él definitivamente sufrió, sí, claro que sí, el abandono, el rechazo, la ausencia. Y generalmente ese tipo de huérfano tiene estas características. Vive con miedo, tiene la autoestima muy baja, busca aceptación constantemente, tiene temor al rechazo, cree que nadie permanecerá con él y tiene dificultad para confiar. Ese es el tipo de huérfano que fue herido literalmente. Aunque ame a Dios, vive pensando que algún día Dios también lo va a abandonar, porque lo vivió, porque lo sufrió, porque entendemos que es así. Sin embargo, hay otro tipo de huérfano, y hay un huérfano que es el huérfano consentido. Y suena como raro, pero sí, el huérfano consentido. ¿Y qué tipo de orfandad es esta o qué tipo de huérfano es este? Este es más difícil de detectar. Tuvo padres presentes, recibió todo lo material que él quería, todo. O sea, hágale, usted pida por esa boquita y se lo daré. Pero nunca aprendió obediencia, humildad ni corrección. Nunca aprendió obediencia, humildad y corrección. Entonces, ¿qué es lo que desarrolla una persona como tal? ¿Qué puede haber en el corazón de aquel niño consentido que nunca le dieron la disciplina cuando era necesaria, que no lo enseñaron a ser humilde, que no le corrigieron en el momento que era necesario corregirlo? Va a ser un niño orgulloso, una persona orgullosa, egocéntrica, autosuficiente. No va a darle honra a nada ni a nadie. Y va a ser espiritualmente independiente. No, yo para qué necesito. No, yo no necesito de él. Yo no necesito de Dios como para qué o qué. Porque así lo criaron. No acepta la autoridad. Porque así fue formado en su hogar. Siempre cree que tiene la razón. Le cuesta pedir perdón. No sabe recibir la corrección cuando es necesaria. Detrás de esa apariencia fuerte también existe una profunda herida de orfandad, de orfandad. Permítame un segundo. Odra, creo que se nos olvidó. Sí, mi profe. Ujú. Es que le escribí, pero no me contestó, no me leyó. Ya entendí, mi amor. ¿Dónde te veo, Dios mío? En Ajá. Sí, participantes. ya, ya. Ok, ya. Oh, puso a Rosita. A Rosita. Ay, Dios mío, mi vida. Eres tú. Permítame. Quizás lo vi. Ok, ya. Ok. ¿Listo? Ok. Perfecto. Perdóneme, pero es que se nos pasó algo aquí. Permítame un segundito. Perfecto. Entonces, la orfandad siempre produce frutos equivocados. La orfandad va a producir frutos equivocados. ¿Y cuáles son estos frutos equivocados que produce la orfandad? La raíz puede ser invisible. No, es que yo, claro que no, yo no tengo eso. Mira, hermano, probablemente usted tiene una, o sea, estás caminando con una herida de orfandad. No, pero es que yo crecí con mi madre, con mi padre. No,
Aquí hay algo que no lo estás viendo. ¿Por qué? Porque la raíz puede ser invisible, pero el fruto siempre va a aparecer. El huérfano, ese tipo de huérfano, va a juzgar, siempre va a tratar de juzgar, porque nunca fue afirmado y por eso se va a sentir así. Este tipo de huérfanos, el consentido, compite con la gente, porque necesita demostrar que yo sí valgo. Compite conmigo y tú verás esto. Muchas veces las personas uno trata de hacérselo entender y te dicen que no, que estás equivocado, pero en realidad no es así. Este tipo de huérfano controla, trata de controlar, de manipular, aunque tiene esa gran herida de orfandad, va a decir, no, yo no lo tengo. ¿Por qué? Él quiere, obviamente, ¿verdad?, controlar, porque él tiene miedo a perder todo aquello, porque cuando era niño se lo daban todo, no perdía nada, entonces va a tener miedo a perder. Este huérfano, este tipo de huérfano, manipula, porque cree que así evitará ser abandonado. Entonces empieza la manipulación, el control, que no viene de parte de Dios, porque sabemos que hay algo aquí, ¿verdad? Que ha sido definitivamente obra del enemigo, entiéndase el enemigo como el diablo, y va a tratar de utilizar este tipo de personas para manipular, porque así él va a decir, no, así no me van a abandonar, no es que yo estoy enfermo, no es que tú no sabes, no es que la conmiseración, no es que, ay, tú no sabes, tú no entiendes, es que tú tienes que estar conmigo, es que si no estás conmigo me muero, me voy a matar, me voy a suicidar, o sea, tú no sabes, y es porque no sabe perder, porque nunca le dieron la posibilidad de entender lo que era que algo se rompiera, que algo fallara, que si te equivocaste, mira, hay una posibilidad nuevamente. Como este tipo de huérfanos no lo enseñaron, no lo instruyeron, no lo afirmaron, entonces va a vivir así. Vive ofendido también, vive ofendido por cualquier cosa va a vivir ofendido. Qué tremendo, porque vieron las características de un huérfano que obviamente sus padres no estuvieron, etcétera. Son como 6 o 7, pero estas características de este huérfano consentido son muchísimas. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros como padres estamos llamados a criar a nuestros hijos de la manera correcta, de la forma correcta. No porque es mi hijo, yo le tengo que dar todo y él se lo tiene que dar sin que se lo gane, porque sí le podemos dar las cosas, pero tiene que entender que se las tiene que ganar, que a veces no se lo merece porque a lo mejor no salió bien en la escuela, porque no se lo merece por esto, por aquello, aunque uno tiene el deseo de dárselo, pero no podemos dárselo porque eso habla de corrección y la corrección es amor, porque la palabra del Señor dice que Dios a quien Él ama disciplina y la disciplina es amor para evitar entonces formar adultos con tantos problemas emocionales y que a la larga cuando sean adultos sean un fracaso como pareja. Entonces es importantísimo entender este tipo de huérfano interpreta todo como un rechazo. Tal cosa, ay, no me están rechazando. Esto otro, ay, me están rechazando. O sea, la hipersensibilidad, cualquier cosa va a sentir que lo están rechazando. Es tremendo porque la orfandad hace que las personas reaccionen desde la herida y no desde el amor. Entonces, hemos visto todas estas características. Yo quiero que ahí donde ustedes están, revisen su corazón, si hay algo de esto. Y hoy, después, en su lugar secreto, buscando del Señor, pídanle perdón al Señor si se sienten así. Pídanle al Señor que les ayude a sanar todo este tipo de heridas y que ustedes no quieren ser así. Porque realmente esto, cuando nosotros lo llevamos delante del Señor y rendimos estas cosas al Señor, entonces hay como una liberación, hay una libertad y podemos avanzar y podemos lograr cosas maravillosas en el Señor que el enemigo ha tratado de retenerlas producto de todo esto. El mayor problema muchas veces, ¿sabes qué es? Que juzgamos a nuestros padres. Y yo sé, por favor, ¿sí? Yo sé y yo entiendo perfectamente que como hijos podemos decir, no, pero es que mi mamá no hizo esto, es que mi papá hizo lo otro, es que yo lo sé porque yo lo viví, es que yo estaba ahí, es que yo soy...
Y eso lo entendemos. Pero ¿saben qué? Nosotros no estamos llamados a juzgarlos, porque nosotros no sabemos qué clase de hombre o mujer nuestros padres fueron formados por familias que también tenían heridas, que también eran sumamente disfuncionales. Y por ser disfuncionales, entonces nuestros padres crecieron con heridas, que en aquel tiempo nada de esto se hablaba. En aquel tiempo era como que yo lo voy a tener y ahí lo tengo y que lo críe fulano y lo críe el otro y aquello. Y no se, nadie le importaba si se sentían huérfanos, nadie le preocupaba si el joven se sentía mal, cómo te sientes, cómo te fue en la escuela, te hicieron algo, te voy a proteger. Eran otros tiempos y aunque por favor habían excelentes madres, excelentes padres, pero nosotros no podemos juzgar a los nuestros. No los podemos juzgar porque no sabemos cuál fue su formación. Y muchos de ellos, yo no sé ustedes, pero muchos de ellos no te dicen nada. No te dicen, mira, a mí me pasó esto, me hicieron lo otro, mi papá me hizo aquí o aquello, lo otro. Ellos prefieren callar. Nuestros padres prefieren callar porque esa fue la crianza que les dieron. Entonces, no estamos aquí para juzgar. Yo sé, podemos señalarlo. Mira, mi padre era esto, era lo otro. De pronto hubo un padre que era un alcohólico. Pero ¿te has puesto a mirar si tu abuelo también era un alcohólico? ¿Te has puesto a mirar por qué se volvió alcohólico tu papá? Y esto no lo estoy diciendo para justificar el alcoholismo bajo ningún concepto. Pero el alcohol, la droga, la pornografía y muchas otras cosas es por llenar un vacío que hay algo que está abierto, una herida así abierta y la persona piensa que si se mete dentro de la botella del alcohol se va a olvidar de aquello. Pero es mentira. Porque esto es lo que hace el enemigo, esto es lo que hace el diablo, tratar de poner cosas para que la persona se pierda, para que se vuelva un guiñapo y sea un borracho por ahí, un borracho más, una borracha más, o alguien que sea, ¿sabes? Que lo vemos al final como una piltrafa y que termina muchas veces muriendo solo, triste, abandonado y con cirrosis hepática. Entonces es fácil juzgar, pero no sabemos porque ellos no lo dicen y nosotros a lo mejor no tenemos la información correcta para preguntarle, para decirle, ¿qué te pasó, papá? ¿Qué te pasó, mamá? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué te fuiste? Muchas veces, miren, en estos días alguien me dijo, tengo que hablar con mi hijo y decirle, ¿por qué fue que yo me divorcié de su papá? Nunca le había dicho el por qué y su hijo ya está grande, todos sus hijos están grandes. Pero todas las cosas terribles que ese papá le hizo a esa mujer, ella nunca se lo dijo a su hijo. Y los hijos crecieron juzgando a la mamá porque por tu culpa te divorciaste de mi papá. Sin saber, porque somos fáciles en juzgar, pero no le preguntamos, mamá, ¿por qué te separaste? Papá, ¿qué te pasó? ¿Por qué tuviste que dejar a mi mamá? No preguntamos, pero juzgamos, somos fáciles para eso. No estamos llamados para eso. Estamos llamados a decir, aunque mi padre y mi madre no me dieron la mejor educación, no me dieron el amor, no me protegieron como debían, no lo hicieron como correspondían, pero Dios no me va a dejar, Dios no me va a desamparar, Dios ha dicho que no me va a dejar huérfano y yo todo lo que necesito lo puedo encontrar en Él. La mayoría de las personas que tienen este tipo de vida con padres así dicen, mi papá me arruinó la vida. Mi mamá nunca estuvo conmigo. Ellos tienen la culpa. Por favor, es posible que sea así. Claro que sí, yo no estoy diciendo que no. La realidad no hace, ¿verdad? Que yo pueda decir o que nosotros podamos decir, no, pero ¿y por qué te va a doler? ¿Por qué vas a sufrir por eso? No, esa es una realidad y la realidad de muchos es esa. Pero mientras el juicio este permanezca, la herida va a seguir abierta. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer? El perdón no dice que estuvo bien lo que pasó. El perdón, y entiéndase bien, el perdón va a romper la cadena que sigue atando el corazón al pasado. El perdón va a romper la cadena que tiene unido definitivamente el corazón
al pasado. Hay que romper con eso para poder caminar en ahora con ese espíritu de adopción que podemos decirle a nuestro Padre eterno, Abba, papito, tú eres mi papito, no me importa lo demás, tú eres mi padre y yo soy tu hijo. Y eso es lo que realmente me importa. El Señor Jesucristo perdonó desde la cruz. El Señor Jesucristo, siendo inocente, el Señor Jesucristo que vino a reconciliarnos con el Padre, perdonó todo lo que le hicieron. ¿Cuánto más nosotros vamos a perdonar? Pero no solamente por perdonar como para que, bueno, sí, yo lo perdoné. Porque, miren, yo conozco a alguien que dijo, sí, yo perdoné a mi mamá. Ay, pero si vieras cada vez que le hablamos de ella, cómo se pone. Cuando realmente hay un perdón, cuando realmente hay perdón, ¿sabes? Lo miras a través de la misericordia, lo miras a través del amor, lo miras a través de que quién sabe qué era lo que estaba viviendo cuando tuvo que hacer lo que hizo. Y no somos jueces, porque no sabemos si un día nosotros vamos a hacer lo mismo que hizo nuestra madre o el padre. No estamos llamados a juzgar, no estamos llamados a condenarlos. El Señor allí pudo haberle dicho al Padre, Jesucristo en la cruz, mira, Padre, mándales un rayo aquí a cada uno y acaba con todos por todo lo que me hicieron. Pero el Señor Jesucristo, lejos de haber hecho eso, solamente Él dijo, perdónalos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque cuando uno entiende en el mundo espiritual lo que realmente está aconteciendo, te das cuenta que tienes que mirarlos a través de la misericordia, del perdón, ese mismo perdón que nos lleva a nosotros a ir delante del Padre y decirle, Padre, perdóname porque yo también he fallado, porque yo también he cometido pecado, porque yo también cometo errores, porque el perdón libera. Y si has tenido o sientes un reconcomio ahí en el corazón por tu padre o por tu madre que te abandonó, que no te quiso, que estaba pero que fue ausente, o lo que sea que hayan hecho tus progenitores, yo te exhorto en el nombre de Jesús para que perdones y te liberes, porque el perdón libera al que perdona más que al que es perdonado. Ese problema es de ellos. Sabes, tú lo perdonaste. Perdona, perdona y verás que ya cuando se rompe esa cadena, cuando se rompe esa atadura, cuando se rompe eso, empiezas a ver un panorama distinto. Es como que si hay algo que te ha tenido retenida la bendición y al momento de romperse, ahí vas a empezar a ver las bendiciones cayendo sin necesidad de buscarlas, porque ellas te van a alcanzar sin necesidad de buscarlas, porque estás siendo obediente al Padre Celestial. Ahora, ¿cómo podemos nosotros romper ese espíritu de orfandad? La palabra del Señor nos muestra un camino claro hacia la restauración. La palabra del Señor nos muestra. ¿Y qué es lo que nos muestra la palabra de nuestro Padre Celestial? Lo primero que tenemos que hacer como todos, reconocer la herida. Punto uno, reconoce la herida de la orfandad. Si tengo una herida de orfandad, a mí me abandonaron, a mí me hicieron esto, o fui un niño consentido, consentida, a mí no me dieron corrección cuando tenían que darme la disciplina. O sea, reconoce. No podemos sanar aquello que negamos. Es como aquella persona que tiene una situación con una adicción y la persona dice, sí, soy adicto a y necesito ayuda. Pero si tú le dices, mira, tienes una adicción al alcohol, no, 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 claro que no, y parece un cosaco ruso, bueno, pues por favor, porque muchas veces uno le dice a las personas, hay esta situación y la persona no termina entendiendo que, ay, lo tiene, lo ve todo el mundo. Reconocer que hay una herida de orfandad. David, el dulce cantor de Israel, ese que el Señor dice que tiene el corazón, ¿verdad? Como el Señor le gusta, porque él dice que David tenía un corazón agradable a él.
Él dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. El Señor ahí nos está mostrando que si estamos nosotros allí, dejamos todas estas heridas, dejamos todas estas cosas, permitimos que el Señor nos sane, dice que está cercano Dios a nosotros. Entonces reconoce la herida. Punto 2, perdonar. Perdonar. Sí, ya hemos hablado del perdón, pero es enfático. Perdonar. Perdonar no justifica el abandono bajo ningún concepto. No, pero perdonar rompe la prisión emocional que nos mantiene atados al pasado. Perdonar rompe esa prisión ahí donde estás metido allí. Rompe todas esas ataduras, ligaduras y cosas que te impiden avanzar, que tú quieres dar un paso hacia adelante, pero das tres para atrás. Perdonar. Punto número 3, recibir la adopción de nuestro Padre. El Señor Jesucristo lo dijo, por el cual yo vengo a traer reconciliación y podemos clamar, Abba Padre. Él nos adoptó en su familia, en la familia de Cristo. El Señor Jesucristo nos recibió como hermanos en Él y como hijos del Padre. El espíritu de adopción por el cual podemos clamar, Abba Padre, recibe, Señor, yo me he sentido huérfano, yo me he sentido huérfana, yo me he sentido sola, abandonada, como ustedes quieran decírselo a su Padre Celestial, pero yo hoy decido recibir el espíritu de adopción. Gracias, Padre, tú me adoptaste, yo soy de la familia de Cristo y ahora todas las bendiciones, Señor, como hijo, heredero, coheredero, eres coheredero con Cristo, dice la Biblia, y al ser coheredero es que tenemos la misma herencia que tiene Cristo. Somos coherederos del Padre Celestial, tenemos la misma riqueza en Cristo, en gloria, lo tenemos todo porque lo tenemos a Él. ¿Qué mejor Padre que ese? Dios mío santo, recibe la adopción. Ya dice la palabra que ya no somos extranjeros ni advenedizos, no, ya no somos rechazados, somos parte de la familia de Dios y a esa familia es a la que nosotros queremos pertenecer. Olvídate del apellido tal, del apellido cual, o si yo vine de aquí o yo vine de allá. Si tú eres de la familia de Dios, si eres coheredero con Cristo, lo tienes todo, todo en el nombre poderoso de Jesús. Otro punto, el número 4, renovar la mente con la palabra de Dios. Es importantísimo leer la palabra porque el huérfano piensa, a mí nadie me ama, a mí nadie me quiere. No, o sea, no soy nadie, no soy nada, no tengo a nadie, pero el hijo aprende a declarar, yo soy amado antes de hacer cualquier cosa. Yo soy amado porque yo tengo la identidad de Cristo y Cristo fue amado, es amado por el Padre. Y si yo tengo la identidad de Cristo, yo también soy amada y yo recibo la identidad de hija de Dios, recibo la identidad de Cristo. La identidad no se gana, se recibe. La identidad no se gana, se recibe. Yo recibo la identidad que tengo como hija de Dios al venir a la familia de Cristo, gracias al sacrificio vivo que hizo nuestro Señor, nuestro Redentor, y le damos gloria a nuestro Padre eterno. Otro punto, punto número 5, caminar bajo la guía del Espíritu Santo. Caminar bajo la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Gloria sea a nuestro Padre Celestial. El Espíritu Santo, cuando nosotros venimos a Cristo y le entregamos nuestra vida a Cristo, es como que hay algo tan maravilloso que viene a vivir en nosotros, que es la eternidad, que es el Espíritu de Dios. Porque el Señor dijo, yo no los voy a dejar huérfanos, porque la promesa viene, yo me voy, pero el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad viene y se los voy a dejar aquí, porque ustedes no van a estar solos, van a estar con el Espíritu Santo, quien revela y manifiesta a Cristo. Gloria sea nuestro Padre. El Padre eterno está en la eternidad. Jesucristo está a su derecha. Y aquí, el que está aquí, el que manifiesta el corazón del Padre, manifiesta todo lo que Cristo hizo, es el Espíritu de Dios.
Bendito sea el nombre del Señor. Él es nuestro amigo, nuestro ayudador. Él es nuestro consolador. Él es todo, porque Él es Dios. Él es Dios y es nuestro amigo. Y le damos gloria a nuestro Padre eterno, porque Él no nos dejó solos. El Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios sana los recuerdos terribles. El Espíritu de Dios rompe fortalezas. El Espíritu de Dios quita el temor y nos enseña a vivir como hijos. Nos enseña a vivir como hijos y le damos gloria a nuestro Señor. El Padre Celestial restauró y restaura. Él restauró vidas. Y vemos en la Biblia, a nosotros, en Cristo, nos restaura. Todo lo que nos falta, Él, es que en Él está todo. Quizás tu padre terrenal te falló, pero Dios nunca te va a fallar. El Padre, nuestro Padre eterno, nuestro Señor, Él es perfecto. Él es perfecto. Y cuando Dios adopta a una persona, comienza la restauración de adentro hacia afuera. Perdona, suelta, libera, pide perdón al Señor por lo que has sentido, por lo que has hecho, por lo que has dicho. Recoge y seca toda semilla de palabra que has declarado sobre tus padres. Pídele perdón al Señor por haber dicho todas las barbaridades que pudiste haber dicho con razón, pero que en ignorancia lo hiciste. Pero ahora recoge todo eso y sé imitador de Cristo. Y perdona. Y declara vida sobre ellos si aún viven. Declara que los reclamas para Cristo, para que venga esa convicción de pecado en su corazón y al final de sus días pueda haber restauración. Sí, yo sé, ya no es lo mismo. Sí, ya no eres un niño, una niña. Yo sé, no es igual. Pero la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice, si fueron los perfectos padres, si fueron los perfectos papitos, si te dieron todo el amor y el cariñito y todo lo material. No, dice honra a tu padre y a tu madre hay una condición, ¿para qué? O sea, es que yo tengo que honrar a mi papá si me dejó, si me abandonó, a mi mamá, si me abandonó, sí, sí, lo dice Dios, no lo digo yo. Honralos. ¿Qué es honrarlos? Ah, tú no los vas a maldecir, no vas a negarles un plato de comida. Si tienes la posibilidad de mandarlos al médico porque tienen que ir al médico y no tienen dinero, tú se lo pagas. Eso es honrar. Honrar a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en los días aquí en la tierra, para que tengas buenos días aquí en la tierra, buen tiempo aquí en la tierra, porque lo que tú vas a hacer con tus padres, eso va a ser un boomerang y viene para ti. Que yo no tengo deseos de mandarle a nada, ni de llamarlo, ni de nada. Yo lo sé, pero solamente a través del Espíritu Santo de Dios, ahí tú puedes entender que lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque la misericordia del Padre empieza a morar en ti y tú no lo vas a mirar con rabia, lo vas a mirar a través de la misericordia de Dios. Eso es lo que realmente importa. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas buenos días en esta tierra. Entonces, si el Señor dice que si lo honramos nos va a ir bien, bueno, pues vamos a honrarlos. En lo poco, con las fuerzas que tengamos, en lo que poco a poco vamos haciendo. Nadie está diciendo que te los traigas a tu casa, que te vayas a vivir con ellos, que ahora, no. Pero que poco a poco el Señor empieza a hacer la obra en ellos y entonces, pues ellos van a morir tranquilos. Porque a pesar de su error, de su pecado, de su pasado y de todo lo horrible que hicieron contigo, no hay nada peor que tú los trates bien. Y eso los vas a sentir peor. Pero trátalos bien y verás que las cosas para ti van a ser buenas también. Cuando Dios adopta a una persona, comienza esa restauración completa. Él devuelve tres cosas que la orfandad roba. Uno, la identidad. Ya no eres un rechazado, eres hijo, no tienes que demostrar quién eres, solo vivir como un hijo. Dos, provisión. Provisión. El huérfano vive preocupado, el hijo vive confiado. El huérfano piensa, nadie me va a ayudar. El hijo sabe, mi padre proveerá.
Mi Padre proveerá. Y tres, propósito. Propósito. El huérfano vive sobreviviendo. El hijo vive cumpliendo una misión. Cuando descubres quién es tu Padre Celestial, también descubres para qué naciste. ¿Por qué naciste? El Espíritu Santo nos enseña a vivir como hijos. El Espíritu de Dios nos enseña a vivir como hijos. Jesús dijo que Él enviaría al Espíritu Santo, al Menahem, al Paracleto, al Consolador. Paracleto es el Consolador, el en griego, el Menahem en el hebreo. Eso quiere decir el Paracleto, el que se para a tu lado para escucharte, para ayudarte, se para a tu lado. No quiere decir que se va, sino que se para ahí a tu lado. Entonces, Él envió al Consolador, al Espíritu Santo, no solamente para darnos dones y talentos, porque claro que, uy, cuántas cosas hace el Espíritu Santo, gloria a Dios, pero no solamente él lo dejó para que nos diera dones, sino para enseñarnos a relacionarnos con el Padre. Bendito sea el nombre de Dios. El Espíritu Santo sana los recuerdos. El Espíritu Santo rompe fortalezas, quita el temor, restaura la identidad y hace que podamos decir con libertad, Abba Padre, Abba Padre, y sentirte que formas parte de la familia de Dios. No somos esclavos, no somos abandonados, somos hijos adoptados por la gracia de Dios. Y le damos gloria a nuestro Señor. El Señor está restaurando la paternidad en esta generación. Con todo este conocimiento que hoy estamos adquiriendo aquí, con todo lo que podemos aprender a través de la palabra del Señor, Dios está restaurando la paternidad. Vivimos en estos tiempos donde Dios está levantando mucha gente que sabe que con la misericordia y el amor de Dios empieza a hacer sentir bien a otros. El otro día un joven que sí, de alguna manera fue abandonado por su madre, un pastor, amigo, le dijo, estoy aquí para ayudarte, para servirte, para, sabes lo que necesites, aquí estoy. Y eso, esa simple palabra fue maravillosa para ese joven, porque se sintió que alguien dijo, y sobre todo una figura de hombre, dijo, aquí estoy para ayudarte, aquí estoy para servirte, aquí estoy para lo que yo pueda hacer por ti. Y eso, tan sencillo como eso, lo llenó de algo bueno. Oye, soy importante para alguien. Me siento como que alguien dijo, yo quiero ayudarte, protegerte, servirte. Qué tremendo, ¿verdad? Algo tan sencillo. El Señor está restaurando familias. ¿A través de qué? A través del perdón, a través de la misericordia, a través de conocer la palabra, a través de Cristo. Él está reconciliando generaciones, porque muchas generaciones estuvieron apartadas, había una disensión, un problema con sus propias familias. El Señor está reconciliando generaciones. El enemigo quiere hijos sin padre, pero Dios quiere una familia. Por eso, la iglesia no es solamente un lugar para congregarse, es una casa. Muchas veces llegamos, ¿verdad?, a la iglesia y es que esa es la casa de Dios. Y qué chévere es porque muchas personas muchas veces se van de las iglesias y de pronto cuando regresan dicen, es que esta iglesia es casa, es casa. En mi iglesia, muchas personas que conozco han ido y han regresado y dicen, cada vez que vengo aquí me siento como que esta es mi casa, porque esa es la iglesia. La iglesia somos todos nosotros, la iglesia. Lo demás es un templo, pero la iglesia somos todos. Y qué lindo es que cuando alguien se va, pero regresa, encuentra en el templo a la iglesia, encuentra a Cristo, encuentra el abrazo, el abrazo de hermandad, de amistad. Qué lindo, ¿verdad? Tener una familia espiritual. El enemigo ha tratado de separarnos, pero el Señor está ahí. El Señor está ahí para ayudarnos, para que nos reconciliemos. En la iglesia, muchos hijos heridos encuentran restauración. Por eso te exhorto a que te congregues. Las iglesias no son perfectas, por favor. Vamos a encontrar muchas cosas en las diferentes iglesias. Ay, mira, como dicen por ahí, la que no cojea de un lado, cojea del otro. Pero es que no podemos poner nuestros ojos en la gente. No ponemos los ojos en el hombre. Tenemos que poner los ojos en Jesús.
Sin embargo, la iglesia es la familia. Los rechazados allí encuentran aceptación. Los huérfanos ahí encuentran padre, porque el Señor empieza a hacer la obra en esos corazones, a ayudar, a liberar en los diferentes ministerios, empieza a escuchar la palabra, a formarse en el instituto, en la escuela, en los diferentes ministerios que hay, y empiezas a recibir entonces esa paternidad que no nada ni nadie te lo va a quitar. Congrégate. Habla con un pastor, habla con un ministro, habla con una pastora. Yo estoy aquí para servirlos también, si necesitan hablar con alguien, pero que puedas desahogarte y también perdonar a tus padres. E incluso pídele perdón a Dios si fue que tu padre partió cuando eras muy niño o cuando eras muy niña y sientes un resentimiento porque partió cuando eras niño. Pídele perdón a Dios por haber sentido eso. No lo entendemos, no sabemos por qué, pero Dios es tu Padre y Él está dispuesto siempre, siempre a amarnos, cuidarnos, protegernos, proveernos. Bendito el nombre del Señor. Tal vez hoy llegaste acá cargado con años de rechazo, no sabes, profe, esto ha sido terrible por culpa de mi papá, de mi mamá, yo lo sé, pero llegaste aquí cargado, pero ahora tienes enseñanza, ahora has aprendido algo, ahora puedes hacer un cambio. Quizás nunca escuchaste a alguien decir te amo, con ese amor de protección, de cuidado. Quizás creciste sintiendo que nadie, ¿verdad?, te acogía en la familia, te daba identidad. Pero hoy el Padre Celestial te dice, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, como le dijo a Jesús, en quien yo me complazco. Tú eres mi hija, yo te escogí, porque la Biblia dice que el Señor nos escogió. Nosotros hemos sido escogidos, somos sus piezas maestras. Bendito sea el Señor. Tú no eres un accidente, aunque te lo digan en tu casa. Ay, tú fuiste el accidente. Ups. No, hombre, no. Eso es una mentira del diablo. Tú no eres un accidente. Si tú lograste, eh, si ese espermatozoide de donde estabas tú logró llegar, fecundar el óvulo, y crecer en el vientre de tu madre y nacer, es porque Dios así lo ha querido. Y es porque tú ganaste una carrera y es porque hay una misión de vida que tú vas a cumplir. No importa cuál fue el vientre que te trajo si te abandonó. No importa cuál fue el espermatozoide que prestó. Pero tú eres hijo de Dios. Eres hija de Dios. Y si Dios quiso que tanto esa persona, esa mujer, ese padre se unieran para que fecundaran y para que nacieras tú, es porque hay algo bueno que tienen. Esos dos, de donde saliste tú, de donde naciste tú. Lo malo, ¿sabes? Yo desecho lo malo. Señor, no me interesa lo malo del apellido tal, si es que lo sabes. Y si no lo sabes, lo que es malo de esa familia, esa herencia, yo no la quiero. Lo que es malo de la otra familia, ¿sabes qué? Esa herencia tampoco la quiero. Pero lo bueno de eso, lo bueno de ellos, eso sí lo quiero. Porque si Dios quiso que de esos dos nacieras tú, es por algo. Es por algo. Y no es para que andemos lamentándonos. Ay, es que tú no sabes. Ay, es que tú no sabes. ¿Sabes? El diablo es el que tiene que lamentarse que no tiene salvación. Nosotros no. Tenemos salvación, tenemos a Cristo, lo tenemos todo, porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Así que tú no eres un accidente. Tú eres un vencedor, eres una vencedora, porque de cientos de miles de espermatozoides, tú fuiste la que ganó. Y punto, y punto. No eres olvidado, el Señor no se ha olvidado de ti. El Señor no se ha olvidado de ti y nunca lo hará. No eres un rechazado bajo ningún concepto. Eso es lo que el mundo dice, eso es lo que el diablo ha tratado de ponerte en la cabeza, pero tú no eres un rechazado. Bendito sea el nombre del Señor. Tú eres un hijo amado, eres una hija amada. Y yo no sé para quién es toda esta palabra hoy aquí, pero lo que sí sé es que conozco un Padre que nos ama, que nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo vino para romper toda maldición de orfandad y abrir el camino hacia el corazón del Padre.
Hoy puedes dejar de vivir como un huérfano, como una huérfana y comenzar a caminar, a vivir como hija, como una hija de Dios amada, amada. Siéntete amada por tu Padre Celestial. Que tu vida a lo mejor ha sido una cosa seria. Sabes, aquí todos tenemos una historia. Aquí nadie vino del cielo, así como que aquí como Jesucristo, aquí estoy. No, todos tenemos una historia de muchas cosas, de familias disfuncionales, de cosas, mire, ustedes no se pueden imaginar iniquidades, maldiciones generacionales, cuántas cosas. Pero si estamos aquí, si estás escuchando la palabra de Dios, si conoces a Cristo como Señor y Salvador, es porque hay un propósito maravilloso en tu vida y en el nombre de Jesús se va a cumplir. Se va a cumplir en el nombre de Jesús. Porque el Hijo sabe quién es, conoce a su Padre y vive segura o seguro en el amor del Padre Celestial, en el amor del Padre Celestial. Y yo le doy gracias al Señor por esta palabra, santa y bendita palabra. Señor y Padre, te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, yo declaro que hoy Dios quiere sanar la herida de orfandad que hay en tu vida, seas porque perdiste a tus padres o porque fuiste un consentido. Hoy el Señor quiere sanar esa herida de orfandad. Si has vivido rechazado, abandonado, en temor, resentida o con una necesidad constante de aprobación, este es el momento de rendir ese dolor delante del Señor y decir, yo no lo quiero más, yo no soy ninguna rechazada, yo no soy ninguna abandonada, yo no soy ninguna desamparada, porque Cristo me amó, Cristo me ama y como Él se entregó por mí, me entregó todo su amor en la cruz y yo soy amada, hija amada, y esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz es para ti. Es por ti, fue por ti, por nosotros, por la humanidad. Pero muchos, ¿sabes? La rechazan, muchos la pisotean, pero nosotros no, porque eso le costó a Jesús siendo inocente para venir y reconciliarnos con el Padre. Y le damos gloria al Señor. Pídele al Señor que sane tu corazón, que te dé la gracia para perdonar a tus padres. Yo sé que, profe, tú no sabes, yo no sé, pero yo sí sé que Dios es bueno y perdonador. Y ahí tú vas a ir al lugar secreto y tú vas a perdonarlos. Vas a perdonar lo que te cuesta. Es que todo cuesta. Perdón. En el Señor no es fácil las cosas. No son fáciles. Pero ¿sabes qué? Qué bueno es poder hacerlo. Porque va a haber una liberación. Va a haber una liberación. Y en el nombre de Jesús vas a empezar a caminar en la plena libertad que te tenía atado aquello que era la falta de perdón a tus padres. Perdona a quienes te hirieron. Quizás no creciste con tus padres, creciste con tu tía, con tu tío, con tu abuela y no te trataron bien. Perdónalos, perdónalos. Y en el nombre de Jesús yo declaro que tu identidad comienza a restaurarse como una identidad de hija de Dios, de hijo de Dios, amada o amado. En el nombre de Jesús declara conmigo esta declaración de fe conmigo. Renuncio al espíritu de orfandad. Perdono a quienes me hirieron. Recibo el amor de mi Padre Celestial. Declaro que soy una hija o un hijo amado, adoptado por Dios, con identidad, con provisión, con propósito. Desde hoy en adelante viviré guiado o guiada por el Espíritu Santo y caminaré con la seguridad del amor de mi Padre Celestial en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Si tú estás hoy aquí, me estás escuchando y aún no has entregado tu vida a Cristo de la forma que el Señor realmente dice cómo debe ser. Yo quiero que repitas esta oración conmigo. Ahí donde estás con toda la convicción plena en tu corazón que el Señor te escucha. Con la convicción de que tu Padre Celestial, quien envió a su Hijo a morir por ti, te escucha. Así que repite esta oración después de mí para confirmar tu fe en Cristo. Padre Celestial, aquí estoy, como pecador arrepentido. Te imploro misericordia.
Sé que me escuchas y me respondes. Digo con mi boca lo que creo en mi corazón, que Jesús de Nazaret por mí murió en la cruz del Calvario. Y el poder de la sangre que Él derramó ahora me limpia de todo mi pasado y de todos mis pecados. Jesús, resucitaste de los muertos al tercer día. Y hoy te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Redentor, como mi Salvador personal. Gracias, Señor Jesús, porque de ahora en adelante solo a ti seguiré. Amén, amén y amén. Ahora quiero que hagamos una oración por Venezuela, especialmente porque aparente, ¿verdad?, a nuestros ojos hay cientos de niños, cientos de jóvenes que aparentemente quedaron en la orfandad, no por culpa de ellos, tal vez por cosas que no entendemos. Algún día el Señor nos explicará por qué. Hay cosas espirituales que no vienen al caso para explicar en este momento qué pudo haber pasado. No es tiempo de señalamiento, no es tiempo de echarle la culpa a nadie, es tiempo de volvernos a Cristo. Y yo quiero que así como todos esos niños que quizás hoy se sientan tristes, solos, aparentemente huérfanos, que esa misericordia de Dios los abrace, que ellos no se sientan que están solos, porque Dios está con ellos. Porque si ellos han sido librados de la muerte, es porque Dios tiene un gran propósito con cada uno de esos niños y de esos jóvenes. Que sus familias se vuelvan a Cristo y aquellos tíos, primos, sobrinos, los que sean que los estén protegiendo, los traten con amor, con el amor que viene del Padre, con el amor que viene de Dios y que puedan ser aquella guía que los lleve a Cristo y que ellos nunca se sientan solos y que reconozcan que el Señor, Padre eterno, Cristo y su Santo Espíritu les dio vida debajo de aquel valle de huesos secos, de escombros, en el nombre de Jesús. Así que levantemos este clamor. Si quieren, repitan conmigo. Padre Celestial, hoy levantamos un clamor por Venezuela. Tú conoces el dolor que ha atravesado esta nación, las familias separadas, los hogares quebrantados, el vacío que ha quedado en el corazón de tantos niños, de tantos jóvenes que han perdido a sus padres, Señor, producto de este terrible terremoto. También producto de la violencia, producto de la enfermedad, producto de la migración y de las circunstancias de la vida. Señor, tú eres el Padre de los huérfanos y el defensor de los desamparados. Rodea con tu amor a cada niño, a cada joven que hoy se sienta solo. Donde falta una madre, donde falta un padre, manifiesta tu presencia de una forma sobrenatural, Señor. Que conozcan el abrazo del Padre, que nunca los abandona, que nunca falla y que permanece para siempre. Levanta, Padre amado, aquellos hombres y mujeres conforme a tu corazón, familias que los amen, que los disipulen, que los protejan y que los guíen. Guarda sus vidas del resentimiento, de la violencia, de las adicciones, de la delincuencia, de toda mentira del enemigo que quiera convencerlos de que no tienen futuro. Declaramos que estos niños y jóvenes no serán definidos por la pérdida, sino por el propósito eterno que tú has escrito para ellos. Levántalos como una generación de hijos e hijas que conocerán y caminarán en su identidad y serán instrumentos de restauración para la nación de Venezuela. Hablamos
en el espíritu de la profecía que es Cristo, que donde hubo lágrimas, habrá consuelo, que donde hubo abandono, habrá adopción, que donde hubo muerte, surgirá la vida, que donde hubo orfandad, nacerá una generación que proclamará Abba Padre. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, es tiempo de preguntas. No sé si tienen alguna pregunta que hacerme. Bendito sea el nombre del Sí, Señor. profe, qué buena estuvo esta predica. Preguntaron aquí, gracias por su tiempo y por sus enseñanzas, como siempre. Preguntan aquí en Instagram si puede uno, usted mencionó dos de heridas, o sea, dos rechazos, ¿verdad? Dos, Dos perdón, heridas, orfandad, dos tipos de dos tipos orfandad. de orfandad, sí. Sí, el Dice una primero, persona que puede estar, ajá. si puede ¿Qué, mi tener amor? las dos. Una Sí, dice, persona. pregunta si una persona puede tener las dos. Sí. Definitivamente sí, claro que sí. Una persona puede tener las dos. Sí. Porque probablemente, ¿verdad? Perdió a sus padres biológicos. Ujú. Pero entonces sus padres que lo adoptaron, que lo criaron, o las personas que lo criaron, entonces le dieron, lo consintieron. Entonces tiene la herida por los que, obviamente, el abandono o la pérdida de los biológicos y también por los que entonces trataron de quizás cuidarlo, pero tal vez por esa misma herida o porque el niño venía siendo un huérfano, entonces ahora le voy a dar todo, no le voy a regañar, no le voy a hacer esto, no lo voy a disciplinar, porque pobrecito, y le estaban haciendo un daño más que un bien. ¿Me explico? No, gracias. Y es que mi profe, en eso nada más, o sea, con eso de los límites, ¿verdad? O sea, a veces en este tiempo se está viendo mucho que está el querer a que los niños, o sea, no poner límites, en dejar que los niños hagan lo que quieran. Y vemos que cuando no hay límites en casa, o sea, los niños se sienten incluso que no hay amor, ¿verdad? O sea, cómo es de importante lo que dice la palabra, ¿verdad? De tener, o sea, de poner límites, de que la Hay que poner disciplina, límites. o sea, hay que disciplinar a los hijos, ¿verdad? Por lo mismo, porque Dios nos ama, nos disciplina y nosotros también debemos de hacer lo mismo con nuestros hijos, ¿verdad? Es tan Eso es importante. correcto. Eso es correcto, mi amor. Eso es correcto. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, pero bueno, le damos gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere decir algo? Hable ahora. Yo, profe, hable ahora o calle para siempre. Gracias, Eh, Andreina. Qué tremenda enseñanza, porque como usted dijo, la paternidad es tan importante, define las bases de la identidad de la persona, de su sistema psíquico, de los miedos y de cómo se relacionan con otros. Y teniendo conversación con algunas personas, yo digo, wow. Por ejemplo, yo, y eso lo aprendí en la escuela de psicología, ¿no? Que nos podemos salvar de la picadura de un mosquito, pero no de los patrones parentales. Porque por más sano que a veces parezca nuestro núcleo familiar, siempre vamos a tener heridas de rechazo, heridas de abandono, heridas de comparación, que también es una herida. Entonces, cuán importante es que nosotros, a la luz de la palabra, de verdad recibamos el espíritu de adopción que Dios tiene, que fíjese, el primer versículo que usted menciona, Juan 14 18 dice que, como usted dice, estoy completamente de acuerdo, no dijo, no los dejaré sin plata, no. No dijo, no los dejaré sin casa, sin carro, sin nada, sino que no os dejaré Los dejaré huérfanos. huérfanos. De eso No os fue que se dejaré preocupó él. Claro, porque si yo tengo un padre, y así se lo he dicho a algunas personas como que no, no sé, que a veces pasan por situaciones difíciles, como yo también que las he pasado, ¿verdad? Entonces yo le digo, bueno, si tu padre aquí en la tierra hubiese sido un millonario de dinero físico, ¿verdad? Dólares, yen, whatever, euros, y tu papá se muere y tú sabes que tú tienes esa herencia, tú vas a vivir como un mendigo. Tú vas a vivir pidiéndole cosas a la gente. Tú vas a vivir dependiendo de un ser humano.
No, así mismo somos nosotros los hijos de Dios. Tenemos que vivir con esa seguridad de que caminamos no por vista, pero por fe. Y que de verdad qué bonito porque yo creo que tener ese espíritu de paternidad es muy importante. Es bien importante la relación con nuestro Padre que el Señor nos dio, que no fue perfecto, que no es que lo vamos a idolatrar. Y también entender, profe, que un padre puede representar distintas paternidades para cada uno de sus hijos porque nacimos en etapas distintas del padre y así como nosotros somos sus hijos para el año que nacimos, ese hombre estaba en una etapa de desarrollo distinto que cuando tuvo al hijo mayor, que cuando tuvo al menor, que cuando tuvo a la del medio. O sea, es bien complejo esto de la paternidad. Entonces yo Eso es correcto. reflexionando, porque yo amé mucho a mi papá, lo sigo amando, pero yo sé que él no fue un hombre perfecto. Pero asimismo, a la luz de la palabra también. Dios mío, ayúdame a ver las cosas que son edificantes para mí y pues también aceptar que hay que tener sanidad y ministrar esa misma sanidad para las personas pues que la necesitan y que todos hemos tenido alguna situación con un patrón parental porque simplemente como seres humanos nuestros padres no fueron perfectos como nosotros tampoco lo somos. Gracias, Así pero es. I love you. Thank I you love so you too. Gracias. No sé quién, alguien más quiere decir algo, aportar algo tremendo, todo lo que dice Andreina, y es muy cierto. Porque muchas veces, sobre todo en estas familias que son muy numerosas, ¿verdad? Pues en nuestros países hay mucho de esto y sobre todo en aquellos tiempos, porque hoy en día quizás se limitan un poco a tener menos hijos, pero en aquel tiempo eran de 10 hijos, 11 hijos, 12 hijos, familias muy, muy numerosas. Entonces, obviamente, el primer hijo, como dice la palabra del Señor, el hijo del vigor, no es lo mismo que el último. Que entonces al primero bueno, se le disciplinó, se le hizo esto, aquello, lo otro, pero cuando ya va por el último, ya los hermanos son los que lo están criando, porque entonces el papá ya está cansado, la mamá también, y ya la cosa cambia. Entonces, muchas veces a los primeros le dicen al último, no, es que si tú hubiese nacido en mi tiempo, o sea, olvídate de esto, porque esto no sería así, porque a mí me hicieron esto y lo otro, y en cambio tú, mira esto, a ti te permiten todo, puedes ir aquí, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, pero de resto, o sea, a mí no. Y así pasa, y es como dice Andreina, ¿no? Son las diferentes etapas. Entonces también puede haber, ¿verdad? Esa parte donde al primero, bueno, se le instruyó, se le dio, se le sabe todo, se le disciplinó, pero entonces al último no. Entonces son hijos de la misma madre, el mismo padre, pero con una formación completamente distinta, porque ya el papá estaba cansado, la mamá también, y entonces que haga lo que le dé la gana. El muchacho, ¿me entiendes? Entonces no se le disciplina y no se le hace lo que mismo se le hizo a los primeros, y por supuesto, entonces aquel viene siendo algo que definitivamente nadie quiere, pero termina ocurriendo. Porque entonces, bueno, no se le prestó la misma atención que se le prestó a los primeros. ¿Me explico? Y esto definitivamente puede pasar. No, pues el último casi que lo dejan, se toma el biberón solo, no sé, camina porque él quiere y todo, porque al final definitivamente, y sobre todo en estos en nuestros países que por supuesto pues pasaba esto sobre todo en los tiempos antiguos, ¿no? No Así que se nada, comen los vegetales y, profe, ni sí. hablar de ver a nuestros padres siendo abuelos. Oh my God, ese es otro rol completamente diferente donde son más amorosos, más permisivos, le hacen todo al niño y uno que, epa, pero déjelo que ya está grande. Sí, 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 sí. No, y uno le dice a nuestros hijos, si tú hubieses conocido a mi papá cuando era así como tú, jamás me hubiese permitido esto, jamás me hubiese permitido lo otro. Pero bueno, bendito sea el Señor. Yo particularmente también tuve un padre maravilloso, no era perfecto bajo ningún concepto, pero en su imperfección me dio mucha identidad, me dio mucho amor, me protegió, fue un buen proveedor, así que Dios lo tenga en su gloria, pero siempre lo voy a honrar como un buen padre. Como le digo, no fue perfecto, muchas cosas que obviamente pues aprendí de él que yo no las voy a hacer, pero que bueno, igual le doy gracias a Dios porque tuve un buen padre. Así que gracias al Señor. Amén. No sé si alguien más quiere decir algo. Mi profe, una pregunta. ¿Y qué pasa si, si alguien, por ejemplo, acá en Instagram pusieron, puedo identificar los dos tipos de orfandad en mi prometido? Ahora entiendo muchos aspectos de su comportamiento.
¿Qué pasaría si uno, o sea, pues con esto identifica una herida de orfandad en, pues en el esposo o en la pareja? O sea, hablar de esto con él, o sea, o cómo sería como que de tratar de ayudar a esa persona. Bueno, definitivamente. Yo creo que nosotros como ya hemos aprendido y ya hemos podido identificar qué cosa es lo que puede estar pasando en nuestro cónyuge o en nuestra pareja, en el prometido o en el novio, algo así, ¿verdad? Incluso hasta en una amistad, uno pudiera entonces de alguna forma hacerle entender, hacerle estas preguntas que yo hice al principio. Y de pronto ahí puedes de alguna manera ir indagando, ah, mira, este puede ser el que obviamente fue abandonado por unos padres, etcétera, unos padres ausentes, o fue aquel que fue el consentido. Entonces, con la sabiduría de Dios y siempre con la oración por delante, porque la oración eficaz del justo puede mucho, para que obviamente el esposo, el prometido, o si es una mujer, pues obviamente igual los varones que me escuchan, eh, y de la misma manera, orar para que podamos tener la sabiduría para decirle, oye, tú nunca has pensado que pudieras tener tal vez esta herida de orfandad y aclarar lo que es orfandad. Porque muchas veces la persona piensa que la orfandad es que se me murieron mis padres y ya, cuando yo era niñito. No. O sea, ya podemos ver que hay muchas otras cosas que pasan con unos padres ausentes, que no disciplinan, etcétera, etcétera, que también muestran la orfandad. Entonces, hacerle ver, de pronto, hablar, a lo mejor comprar un libro que hable de tal, y, oye, vamos a leer este libro y siendo sabios, porque no es que vamos a decir, oye, tú tienes el espíritu de orfandad, mi hermano, que ajá, o sea, con razón. No, porque así no lo vamos a llevar a ninguna parte, sino que mira, yo me parece que vamos a leer esto, yo he visto a lo mejor ciertas cositas, he aprendido ciertas cosas, sabes, uno muchas veces dice, es que tengo una amiga que, tengo un amigo que, a mi primo, pero al final son ellos, ¿verdad? Y entonces uno siendo sabio, como que sabe, mira, o sea, he conocido algo de esto, he aprendido acerca de esto, entonces es como que de alguna manera irlo llevando para que de pronto la persona diga, bueno, de verdad que yo creo que tengo esto, de verdad que yo creo que me pasó esto. Y ahí entonces hacerlo entender y que esa persona pues pueda renunciar al espíritu de orfandad, renunciar a todas aquellas cosas que ya hemos visto, ¿verdad? Que puedan pasar y entonces la persona salir de eso y dejar que Dios pueda trabajar en su corazón. Porque las personas que han tenido una mala relación, como lo vimos al principio, han tenido una mala relación con sus padres terrenales, bien sea adoptivo, el que lo crió o el que era biológico o lo que fuera, no tiene una buena relación con el Padre Celestial, producto de que piensa que si su Padre terrenal pues lo trató así, cuánto más es él, ¿verdad? Entonces yo creo que sí podemos hacerlo con toda la sabiduría del Señor, haciéndole entender que probablemente haya algo de eso. Vamos a trabajar en esto juntos, tal vez yo siento que tengo algo como tal, porque a lo mejor mi papá no me prestaba mucha atención, vamos a leernos este libro juntos, vamos a hacer algo juntos y así la persona puede identificar que en realidad lo tiene. Pero previo a esto, haber orado al Señor para que el Señor, pues obviamente, trate en su corazón y la persona pueda decir, sí, lo vamos a hacer. ¿Me explico? Amén. Gracias. De nada. No sé si alguien más, mi amor, tiene alguna pregunta. Si no, bueno, le damos gracias al Padre por habernos traído hasta acá un miércoles más aquí con la profe. Le damos gracias al Señor. No lo sabemos todo, pero aquí cada día vamos aprendiendo en el nombre de Jesús. Hay un libro que lo escribió una pastora amiga que se llama La Orfandad. Tengo que buscarlo, pero ella se llama María Gabriela González. Lo puedes encontrar en Amazon. En Amazon está literalmente La Orfandad María Gabriela González. Ella escribió un libro porque su padre la abandonó. El testimonio de ella es bárbaro, tremendísimo y todo lo que Dios le ha dado para sanar esa orfandad. Y ella al final perdonó a su padre, al final ayudó a su padre y bueno, definitivamente hubo una restauración a pesar de que ya había pasado muchos años, pero lo hubo. Y eso el Señor pues lo llevó para que ella escribiera este libro maravilloso que habla de la orfandad para que la persona pueda identificar y salir de eso. Amén.
No sé si nadie más. Bueno, pues gloria sea al Señor, que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ustedes y ponga sobre ustedes su paz. En el nombre de Jesús, bendigo sus vidas. Gracias por estar acá. Espero que, bueno, podamos reproducir esta enseñanza para que muchas personas lo puedan ver. Y también, bueno, nos vemos dentro de 15 días, que es cada 15 días que tengo el grupo de fe. Que el Señor les bendiga grande y abundantemente. Y por favor, mantengan a Venezuela en sus oraciones. Pues qué bueno, mi amor, aquí estamos para servirte. Así que no sea la primera vez, sino que sean muchas veces que te puedas conectar en el nombre del Señor. Igual en mi Instagram están otras enseñanzas que he dado antes, así que las pueden repasar y escucharlas. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Que el Señor les bendiga grande y abundantemente a ustedes y los suyos. Bendiciones. Chao, profe, gracias, bye, bye. Bendiciones. Gracias, mi profe, bendiciones. Bendiciones, mi otra. Gracias. Chao. Gracias. Gracias.